Bueno, ya estoy grabando. Bueno, la última clase nos habíamos quedado hablando sobre el gradiente, ¿verdad? Definíamos lo que era el gradiente en función de lo que era un campo diferencial exacto de un campo escalar, ¿verdad? Le llamábamos campo escalar porque al final lo que nosotros obtenemos es que para ciertos valores en el espacio, puntos en el espacio, ¿verdad? Puntos que al final yo los puedo representar como vectores, es decir, mi argumento es un vector, pero al final lo que yo tengo es un punto, un valor numérico, una cantidad escalar. Entonces mirábamos mediante el diferencial exacto lo que era el gradiente, ¿verdad? Definíamos lo que era el gradiente. Entonces pueden observar, muchachos, que el gradiente, déjenme, si quieren, voy a comenzar en una nueva hoja. Bueno, voy a escribir lo que nos habíamos quedado la vez pasada. Habíamos dicho que el diferencial de U lo puedo expresar como la parcial de U con respecto a X, ¿verdad? U es una función que como resultado es un escalar, pero tiene como argumentos X, Y, Z, puntos en el espacio. Entonces, veíamos que lo podíamos escribir de esta forma. Déjenme copiarlo todo. Y de Y más parcial de U con respecto a Z de Z, que eso era equivalente a tener en forma vectorial el gradiente, esto es un vector, por el diferencial de R. ¿Verdad? Les recuerdo que el gradiente de U es la parcial de U con respecto a X, X unitario, la parcial de U con respecto a Y, permítanme, con respecto a Y, vamos a ver qué pasa, con respecto a Y, Y unitario, más la parcial de U con respecto a Z, Z unitario. Entonces, observen que cuando nosotros hablábamos del gradiente de U, ¿verdad? Perdón, aquí es un vector. Cuando hablábamos del gradiente de U, observen que yo lo puedo eso interpretar como una cantidad vectorial, ¿verdad? Una cantidad vectorial donde los valores, los coeficientes que me acompañan a los vectores direccionales, ahí está relacionada la función U y ciertas operaciones de diferenciación. Entonces, resulta que nosotros podemos entonces llamar o identificar lo que le vamos a llamar el operador nabla, ¿sí? Es decir, aquí yo lo que tengo es algo, una operación, ¿verdad? Aplicada a una función que me da aquello que le llamamos el gradiente de U, ¿verdad? Entonces, el operador nabla, esto no es más que un operador de diferenciación. Miren, nosotros a veces acostumbramos a colocar los vectores unitarios a la derecha, ¿verdad? Acuérdense nuevamente que nosotros hablábamos que estos eran vectores de magnitud 1 y que tenían una dirección bien definida, es decir, son cantidades constantes. Entonces, desde el momento que yo aplico esto al lado izquierdo de la cantidad vectorial, no significa que eso va a estar operando esa cantidad constante. ¿Estamos de acuerdo? A veces para evitar ambigüedades, es decir, esto es una operación que está acompañada con la dirección X. Entonces, a veces para evitar ambigüedades, lo que uno hace es colocar el vector direccional atrás, ¿verdad? Y yo tengo la operación con respecto a X, Y unitario con respecto a Y, Z unitario, la parcial con respecto a Z. ¿Verdad? Pero se entiende. Si yo lo hubiera colocado a la derecha, yo ya sé que es el X acompañando la operación de diferenciación. Entonces, observen que este, ¿verdad? Este es, le vamos a llamar así, el operador nabla. ¿Sí? Entonces, ese es el operador nabla. Ya vamos a ver ciertas cosas de él. Entonces, bueno, nos habíamos quedado hasta ahí, ¿verdad? Nos habíamos quedado hasta ahí. Entonces, vamos a entender, vamos a darle una interpretación geométrica a lo que es el gradiente, ¿sí? Vamos a dar ciertas interpretaciones geométricas a lo que es el gradiente. Entonces, a mí, por lo general, me gusta colocar siempre los vectores direccionales al lado derecho, ¿verdad? Pero ya se entiende. Entonces, cosa que cuando miremos otros sistemas de coordenadas, vamos a ver que la base
en este caso la base es X, Y, Z unitario en coordenadas cartesianas. En otro sistema de coordenadas, pues ya la base ya no son vectores constantes. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En el transcurso de esta semana creo que vamos a entrar a ver eso. Entonces, vamos a ver la interpretación de lo que es el gradiente. Entonces, hemos hablado, ¿verdad? El gradiente de una función escalar. Entonces, esa función escalar resulta ser que en algunas ocasiones para ciertos valores de X, Y, Z, ¿verdad? Esa función escalar va a ser un valor constante, ¿sí? Va a ser un valor constante. De hecho, le vamos a llamar así, U3, ¿verdad? Tengo curvas constantes para ciertos valores de X, Y, Z. Yo tengo curvas constantes. Todos estos valores son constantes. Repito, para ciertos valores de X, Y, Z, yo voy a tener esos valores constantes. Entonces, ¿qué es lo que me da, que me proporciona entonces el gradiente de U? Entonces, si estos valores son constantes, ¿verdad? Esos valores son cantidades constantes, significa, por ejemplo, que el gradiente aplicado a esta curva, ¿verdad? En esta región, por ejemplo, ¿sí? En esta región, por ejemplo, vamos a ver. En esta región, por ejemplo, ¿verdad? Como es una cantidad constante para esos valores de X, Y, Z, yo ya sé que eso va a ser igual a 0, ¿verdad? Puedo hacer lo mismo para los siguientes valores de U sub 2. Es decir, para ciertos valores X, Y, Z, existe un dominio, ¿verdad? En el cual yo voy a tener que U sub 2 es una cantidad constante. Entonces, el diferencial exacto de ese U sub 2 va a ser igual a 0. Y lo mismo sucede con U sub 3. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que no hay cambio, ya que uso una cantidad constante. No hay cambio, ¿verdad? Ya que U sub 1 es constante para todo ese conjunto de valores de X, Y, Z. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si el diferencial de U es igual a 0, pero eso a su vez es el gradiente de U punto el diferencial de R. ¿Sí? ¿Quién es el diferencial de R? Pues el diferencial de R es una pequeña variación que yo tengo. Es una pequeña variación que yo tengo, pues, en toda esa trayectoria de U sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordarán ustedes. Si eso es igual a 0, significa entonces, esto no puede ser 0, ¿verdad? Para que eso sea 0, significa entonces dos opciones, el caso trivial. Que el gradiente de U sea 0, ¿estamos de acuerdo? O el caso más general, que el gradiente de U sea una cantidad perpendicular a esa trayectoria dada. ¿Sí? Que el gradiente de U sea una cantidad perpendicular a esa trayectoria dada. Entonces, de hecho lo podemos simbolizar así, ¿verdad? U sub el gradiente de esa curva, de todos los valores que me proporcionan esa cantidad constante, significa que va a ser perpendicular a DDR. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en este punto dado, y lógicamente va a ser perpendicular cuando yo evalúe, ¿verdad? En cualquier otro punto de esa trayectoria. Entonces, bueno, ahí yo puedo ver ya la primera interpretación geométrica. Es decir, si yo quiero encontrar quién es el vector perpendicular a una curva, a una función, ¿verdad? A una curva, una función cualquiera, donde para todos los valores X, Y, Z, esa función mantiene constante, yo ya sé cómo encontrar el vector perpendicular a esa curva, a esa función. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, por ejemplo, si yo, recuerden ustedes, por ejemplo, la función de la elipse, ¿verdad? Perdón, de la hipérbola. Ya vamos a ver la elipse. La hipérbola, yo tengo una función, observen, yo tengo una función que depende de X, Y. Bueno, en este caso estamos diciendo que estamos en Z igual a 0, ¿verdad? Eso es igual a una cantidad constante. Por ejemplo, si yo quiero encontrar quién es el vector perpendicular a esa hipérbola, ¿sí? A esa hipérbola en cualquier punto, yo ya sé que puedo recurrir a el gradiente de esa función f. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, me piden, por ejemplo, que determine quién es el gradiente, ¿verdad? Cuando x, por ejemplo, le corresponde a negativo 1 en un sistema de coordenadas definido de esta forma, ¿verdad? Permítanme. ¿Sí? Entonces, yo puedo fácilmente encontrar eso recurriendo al concepto de gradiente. De hecho, si me pidieran quién es el vector
normal, el vector perpendicular normal, pues eso también recordarán ustedes, hayamos dicho que eso bastaba con dividirlo entre su magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo mismo, yo puedo hablar de círculos, de esferas, ¿verdad? Una esfera, por ejemplo, podemos nosotros definir una esfera con radio 1, recordarán ustedes, ¿verdad? Una esfera donde su radio es 1. Observen, tienen ustedes una función x, y y z igual a una constante, que es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, les piden encontrar quién es el vector perpendicular cuando, por ejemplo, x valga, bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esos valores. Cuando x valga, no sé, 0.5 y hay que buscar cuáles serían los valores correspondientes para y y z que se cumple eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tengo que hacer eso? Pues recurrir, y perdón, y aquí dibujé mal el vector, recurrir al concepto del gradiente de U. ¿Estamos de acuerdo? Al gradiente, al gradiente del campo escalar. Entonces, bueno, ya tengo la primera interpretación geométrica de qué es lo que significa el gradiente. También nosotros podemos recurrir al concepto de lo que ustedes vieron en su curso de cálculo. Es decir, ¿recuerdan ustedes que la derivada, de hecho la clase anterior ustedes me dijeron, ¿verdad? Que la derivada tiene que estar relacionada con encontrar máximos y mínimos. Creo que ustedes me lo dijeron, ¿verdad? O fue en el otro curso. Bueno, eh, ¿qué era lo que daba la derivada en una función? Si ustedes cuando le evaluaban, por ejemplo, igual a 0, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí, pero el igual a 0 de ese producto punto, pues veo que el gradiente le doy una interpretación diferente, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que hacían ustedes allá en una función cuando derivaban eso, igualaban a 0? Encontraban máximos y mínimos relativos de una función en un dominio dado. Entonces, nosotros podemos más o menos ampliar el significado, en este caso ya en varias dimensiones. Recordarán ustedes el producto punto de eso, ¿verdad? Eso lo habíamos definido como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que se me forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, a nosotros vamos a dar lo mismo. Acuérdense que DDU lo que significa es una variación, ¿verdad? Variación de la función U en todas las direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Y ya sabemos que esas variaciones en el cálculo que ustedes vieron, cálculo 1, de hecho en cálculo 2 también lo vieron, esas variaciones me determinan máximos y mínimos de una función. ¿Sí? Yo tengo una variación y yo voy a tener, pues, que ese d de U me va a representar un máximo, ¿verdad? Ese va a ser un máximo. Ese de U va a ser un máximo siempre y cuando pues yo tenga el mayor valor de todas las posibles variaciones que pueden ocurrir en ese campo escalar, ¿cierto? Entonces, bueno, pero ¿para qué valor yo voy a tener un máximo? Entonces, bueno, podemos recurrir nosotros y observar esta expresión que yo tengo acá, lo del lado derecho, ¿verdad? Tengo la magnitud del gradiente, tengo la magnitud de la dirección en cualquier región que yo me movilice, ¿verdad? DDR lo que significa es el cambio de dirección de mi campo escalar en cualquier dirección, eso depende de ustedes en qué dirección se quieren definir. Entonces, pero eso de ahí va a ser máximo cuando observen esta parte de acá, esa función de ahí, se están uniendo al grupo de Telegram. Esa función de ahí sea un máximo, ¿cierto? Es decir, yo voy a tener un máximo en esa expresión, por ejemplo, en un punto determinado, va a ser un máximo en un punto determinado. Es decir, cuando yo evalúe el gradiente de U, esto en ese punto determinado va a tener un valor. DDR, repito, DDR es el cambio de dirección en ese campo escalar en cualquier parte, en cualquier dirección que ustedes quieran definirlo. Y va a ocurrir un máximo de esa variación, de esa función de U, cuando nosotros tengamos un máximo al lado derecho. ¿Y cuándo ocurre un máximo?
cuando el coseno de esta expresión sea el mayor de todos. Permítanme, muchachos, que creo que se están uniendo con el grupo de Telegram o están escribiendo. Y a cada ratito me están sonando el teléfono, solo déjenme silenciarlo. Pues sí. Entonces, va a ser máximo cuando ocurre eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Eso ocurre cuando el gradiente de U, ¿cierto? Sea paralelo a DDR, ¿sí? Nosotros tenemos que eso va a ser máximo cuando el gradiente de U sea paralelo a la dirección de R. Ah, bueno, pero recordando el concepto, el diferencial de U, la variación de U, siempre me va a dar, pues va a tender a representar la máxima razón de cambio, ¿sí? Entonces, D de U tiende a representar la máxima razón de cambio de una función escalar en un punto dado. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que la dirección del gradiente tiene la dirección, vamos a poner así, la dirección del gradiente de U tiene la dirección que el escalar tiene su más alta tasa de cambio, ¿sí? Que el escalar, la función escalar, que la función escalar tiene su más alta razón de cambio. ¿Qué quiero decir en otras palabras? Que si nosotros tenemos que el gradiente de U, ¿verdad? Para una región, un dominio dado, X, Y, Z, varía, es decir, ya no es constante, ¿verdad? Entonces, en la vecindad de un punto dado, significa que cuando nosotros estemos calculando el diferencial de U, nosotros vamos a tener una variación de U, ¿sí? Entonces, esa variación de U está determinada, lógicamente, ya lo habíamos escrito, habíamos definido por el gradiente y el producto punto de DDR, ¿verdad? Pero como nosotros estamos encontrando la mayor tasa de cambio de D de U, cuando no es constante, repito nuevamente, para un conjunto de valores de X, Y, Z, significa entonces que al tener la mayor tasa de cambio de DU, significa entonces que DDR, ¿verdad? DDR me apunta, me va a dar DDR, ¿verdad? Puede ser, dependiendo como ustedes quieran, ¿verdad? Pues DDR puede tener la dirección que ustedes definan, que ustedes quieran, pero cuando nosotros tengamos la mayor tasa de cambio, DDR va a estar apuntando a ese valor, a esa región donde me da el mayor valor de tasa de cambio, el mayor valor de todos los que podemos tener en una región dada. Entonces, cuando eso esté apuntando a ese valor, es decir, cuando nosotros estemos calculando la mayor tasa de cambio, entonces significa que el gradiente de U también tiene que estar en la misma dirección de este valor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros queramos la mayor tasa de cambio, entonces el gradiente de U también tiene que dar en la misma, tiene que estar en la misma dirección donde nosotros estamos apuntando esa mayor tasa de cambio. ¿Qué quiero decir con, en otras palabras? La otra interpretación que nosotros podemos darle al gradiente, que el gradiente de U me da la dirección, ¿sí? Donde ocurre la mayor tasa de cambio de mi función escalar. Me apunta donde está la mayor tasa de cambio de mi cantidad escalar. Por ejemplo, si yo tuviera una función, ¿verdad? Una curva, ¿sí? Para ciertos valores de X, Y, Z, yo tengo esa curva. Entonces, el mayor valor de todas esas curvas, el máximo relativo, ¿verdad? Por ejemplo, en ese dominio dado, representaría ese punto de ahí. ¿Qué significa? Que si yo estoy ubicado, por ejemplo, en este valor X, Y, Z sub 0, el gradiente de U va a ser un vector que me va a estar apuntando en esa dirección. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes?
Muchachos. Quiere decir que el gradiente es como el indicador donde está la mayor tasa de cambio, ¿no? Sí, es un indicador. Si lo quiere ver así, es un indicador. Pero es que la palabra indicador, yo creo que se va un poquito fuera de contexto de acuerdo a cómo lo esté pensando. Para que no exista ambigüedad, el gradiente me apunta, podemos decirlo así. El gradiente me apunta, así evitamos ambigüedad. Me da la dirección, me apunta a la dirección donde va a ocurrir la mayor tasa de cambio de mi función. Es decir, me va a apuntar a donde yo voy a tener máximos en mi función. Máximos y mínimos, de hecho, ¿verdad? Sí, en el caso que tengamos una región donde existe el menor valor, ¿sí? Sería en todo caso el gradiente antiparalelo al DDR, ¿verdad? Pero máximos, ¿y cómo puedo yo encontrar entonces quién es el vector unitario? Repito nuevamente, el vector unitario de eso sería el gradiente de U entre su normal. Es decir, este sería el vector perpendicular. Además de ser, bueno, además de ser el vector perpendicular, ese sería el vector unitario, donde me da perpendicular. Sería perpendicular si mi campo fuera constante en una región de valores de X, Y, Z. O apuntaría a la mayor tasa de cambio si yo tengo que mi campo varía para cierto dominio X, Y, Z. De hecho, vamos a ver un ejemplo sencillo. Déjenme ver si tengo el libro de Balnes acá. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a ver. Creo que no le he pasado todavía. Vamos a ver. Ah, por cierto, ya les dejé la primera tarea en el campus. Ya la tarea pues comprende con lo que hemos estado hablando anteriormente, los ejercicios que hemos estado que estuvimos hablando sobre identidades trigonométricas, y hay ejercicios ya relacionados a lo que es la función, el operador Nabla, ¿verdad? Sí, lo que es el gradiente. Y de hecho vamos a seguir viendo otras definiciones. Pero déjenme ver, por ejemplo, la ecuación. Por ejemplo, el 8, el 1.8 lo podemos hacer, el 1.9 lo podemos hacer. De hecho, el 1.8 porque se puede representar más fácilmente, gráficamente hablando. Déjenme trabajar el 1.8. Entonces, la primera tarea ya está para que ustedes vayan trabajando en ello. Y de hecho, solo tienen esta semana, la tienen que presentar el lunes de la siguiente semana. Y para eso no hay prórroga porque tengo que estarles dejando tareas de lo que vayamos viendo, ¿verdad? Y si les doy prórroga, se les va a ir acumulando todo. Entonces, miremos este ejercicio, un ejemplo de lo que hemos estado hablando. Una familia de hipérbolas sobre el plano XY está dada mediante esta función, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, una hipérbola, ¿verdad? Teníamos una función de ese tipo y donde U tiene que ser una cantidad constante. Es decir, para ciertos valores de X, Y, yo voy a tener que U va a ser una cantidad constante, como por ejemplo el caso que yo les había graficado anteriormente, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, esto. Recordar. ¿Qué pasó? Por ejemplo, esto. ¿Sí? Entonces, dependiendo del valor de U, son los valores de las asíntotas, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo una familia, es decir, voy a tener varias hipérbolas, ¿verdad? Dependiendo del valor de U, permítanme, no me sale, bueno, se mira más o menos. Voy a tener varias hipérbolas dependiendo del valor de U, ¿sí? Voy a tener, pues, toda una familia, van a haber un montón de funciones, ¿verdad? Ahí estoy expresándolo para un valor de U en particular. Le voy a llamar U sub 1, ¿verdad? U sub 1 significa que esa familia esa hipérbola que yo he representado ahorita, ¿verdad? Le corresponde a U sub 1 una constante para todos esos valores de X, Y. Entonces me pide, y aquí hay ciertos errores, por ejemplo, yo también estaba cometiendo el error, ahí está escrito como delta, ¿verdad? No como el operador Nabla, entonces hay que corregir eso. Me pide encontrar, ahí sería el gradiente de U. Dado el vector,
Me está dando un vector, encontrar quién es el gradiente de U, dado el vector 3x unitario más 2y unitario más 4z unitario. Encontrar la componente de A, es decir, yo tengo un vector arbitrario, ¿verdad? Yo tengo un vector arbitrario y me está que para ese vector arbitrario me está pidiendo que encuentre quién sería la componente de A en la dirección del gradiente de U cuando U sea igual a 3, es decir, U sea igual a 3 y yo esté posicionado en X igual a 2. ¿Sí? En X igual a 2. Entonces, lógicamente, vamos a ver. Entonces, para este valor, para ese valor, yo voy a tener un valor definido para Y, ¿cierto? Lo único que entonces tengo, vamos a ver, tengo representada mal la hipérbola porque tendría U igual a 3. No, estaría bien, ¿verdad? Le corresponde un valor de Y. ¿Quién es el valor de Y que le corresponde a eso? Pues eso lo puedo determinar fácilmente porque yo ya sé que X por Y, eso tiene que darme 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Y sería 3 entre X, pero X es igual a 2. Entonces sería Y medios, ¿verdad? Cuando X valga 2, Y vale 3 medios. Entonces, me está pidiendo que cuando yo tenga ese punto en particular, yo ya sé que ese punto en particular puedo encontrar un vector perpendicular, ¿sí? Puedo encontrar un vector perpendicular y me está pidiendo que, dado este vector arbitrario, encuentre cómo se proyecta o quién es la componente de ese vector a lo largo de ese vector n, ¿sí? De ese vector n normal. Entonces, bueno, pero si yo quiero encontrar quién es la componente de ese vector, entonces resulta ser que la componente que me está pidiendo, ¿verdad? Lo que me está pidiendo el ejercicio, simplemente es A producto punto por n unitario, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la componente, esto lo que estoy expresando ahorita es la componente de A en la dirección de el gradiente de U evaluado en el punto cuando U sea 3 y X sea 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Simplemente eso. Ah, bueno, pero ¿cómo hago eso? Pues el producto punto es sencillo de hacerlo. Yo ya conozco quién es A. Lo único que necesito sería entonces encontrar quién es el gradiente, el vector normal. ¿Sí? Ah, pero el vector normal tampoco es difícil encontrarlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cómo calcular el vector normal. Para calcular el vector normal, lo único que necesito es encontrar el gradiente de U. Ah, pero ¿quién es el gradiente de U? Ah, pues el gradiente de U lo puedo encontrar también fácilmente. Es la parcial con respecto a X más la parcial de U con respecto a Y. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en el plano Z igual a 0, ¿verdad? O puede ser cualquier valor de Z, de hecho no importa, ¿sí? En qué plano de Z nos estemos ubicando, no importa, ¿verdad? Porque Z es una cantidad constante, pero como U no depende de Z, al ser Z una cantidad, U, al ser U una cantidad constante para cualquier Z, ¿verdad? Para cualquier Z constante, entonces eso va a ser igual a 0, la parcial de U con respecto a Z. Entonces, ¿qué es lo que necesito encontrar ahí? Pues esas derivadas. Entonces, ¿cómo encuentro esas derivadas? Pues ¿quién va a ser mi U? Observen que yo ando buscando una función constante, es decir, un campo escalar constante que esté determinado de esta manera, XY. Entonces, U sería XY, U sería constante. ¿Estamos de acuerdo? U sería 3, una cantidad escalar, y depende de una función XY. Para cualquier valor de XY siempre me va a dar 3. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo una cantidad constante, yo puedo encontrar quién es el vector normal a esa superficie en un punto dado. Bueno, ¿quién es la parcial de U con respecto a X? Pues eso simplemente sería Y en dirección X unitario. ¿Quién es la parcial de U con respecto a Y? Sería X, Y unitario. ¿Todos de acuerdo con eso? Ah, bueno, ya no hay problema en eso. ¿Por qué? Entonces, N normal
¿verdad? Sería esa cantidad y esa cantidad dividida entre la magnitud. ¿Y quién es la magnitud de eso? ¿Quién es la magnitud del vector U? Pues eso es sencillo, ¿verdad? Eso solo tienen que recordar ustedes cómo se calculaba la magnitud de un vector y eso sería la raíz cuadrada de y cuadrado más x cuadrado. Entonces, por lo tanto, n normal sería 1 entre, lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como 1 medio yx unitario más xy unitario. Entonces, bueno, lo que me estaba pidiendo era encontrar esto, ¿cierto? ¿Y quién era eso? Pues para un vector arbitrario, 3x unitario más 2y unitario más 4z unitario. ¿Sí? Si yo hago el producto punto de eso, estoy haciendo la proyección para cualquiera. De hecho, este vector es cualquier vector perpendicular a cualquier punto de mi familia. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, me estaba pidiendo para un caso particular. El caso particular era, les recuerdo, el caso particular que me pedía era cuando x, ¿era quién? 2 y y igual a 3 medios. Ese es el caso particular que me está pidiendo, ¿verdad? Encontrar quién es A, la componente a lo largo de ese vector para ese punto en particular. Bueno, pero eso es bien sencillo. Solo realizo el producto punto y después evalúo. O puedo evaluar y realizar el producto punto, como ustedes deseen, ¿verdad? Entonces, realicemos el caso general. Si yo realizo el producto punto de eso, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio por 3y. ¿Estamos de acuerdo? Más 2x, ¿cierto? Entonces, eso evaluado en x igual a 2, y igual a 3 medios. ¿Y cuánto es eso entonces? Eso sería 4 más 9 cuartos, la raíz cuadrada de eso, por 9 medios más 6, ¿cierto? Entonces, ¿y eso a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual eso? Vamos a ver, ¿se puede simplificar eso? 16 más 9, 25 cuartos. Me quedaría 25 cuartos. Y allá me quedaría 21 medios, ¿verdad? 12, 21 medios. ¿Sí? Me equivoqué, jóvenes. Y eso sería 2 quintos por 21 medios. ¿No tengo errores, muchachos? El producto punto, vamos a ver, 3, 9 medios y 2. No, aquí tengo un error. Aquí es 4, ¿verdad? 4, 4. 2 por 2, 4. Entonces corrijo aquí. 4 por 2, 8. Y sería 17 medios. Corrijo, perdón. Entonces eso sería 2 quintos por 17 medios. Y eso sería igual a tener 17 medios. Entonces esa sería la componente de A en este punto en particular, ¿verdad? A lo largo de este punto en particular, en la dirección de ese vector, perpendicular a esa familia. ¿Sí? ¿Se entiende? Muchachos, muchachas. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí o no? Sería 17 quintos, licenciado. Vamos a ver. Sí, Sería 17 quintos. Sí, tiene razón, 17 quintos. 17 quintos. Sí, muchas gracias. Bueno, excelente. Entonces, ¿vamos bien? Por ejemplo, bueno, tengo que dejarles tarea y hay poquitos ejercicios de producto de gradientes igual. Pues, hay infinidad de ejercicios para sacarlos por otros lados. Pero, por ejemplo, miremos el 1.9. El elipsoide, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, es una figura que se tiene que representar, ¿verdad? Ya obligatoriamente en 3 dimensiones, ¿sí? El elipsoide, es decir, para un valor de u constante, nosotros teníamos elipsoides de esa forma, x cuadrado a cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado más z cuadrado entre c cuadrado. Entonces, me pide encontrar el vector unitario normal a cada punto de la superficie de ese elipsoide. Entonces, el vector normal simplemente sería encontrar el gradiente de eso
y dividirlo entre la normal del gradiente, ¿verdad? De hecho, ese ejercicio está sencillo. Háganlo ustedes, ¿sí? Y yo les puedo dejar más tarea. Lo único que aquí creo que no hay más. Tendría que ir a buscarlos al ejercicio estos a los otros libros. Entonces, bueno, creo que solo están esos dos. Si más no recuerdo, solo están esos dos en este primer capítulo de Banks. Pero bueno, yo les puedo dejar más tarea de eso. No se preocupen. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, muchachos? Bueno, voy a suponer que sí. Entonces, vamos a hablar de ciertas operaciones diferenciables más que podemos nosotros hacer, ¿verdad? Ya hemos estado hablando, definiendo ciertas operaciones diferenciales y una de ellas fue esto, ¿verdad? El diferencial de U, y de ahí aparecieron ciertas funciones más, el operador nabla. Ese operador nabla está relacionado, ¿verdad?, con el gradiente. Ya sabemos cómo aplicarlo para encontrar el gradiente. Ya sabemos que el gradiente me determina vectores, me puede ayudar a determinar vectores normales a campos escalares, superficies constantes, y cuando yo tenga superficies que no sean constantes para un dominio dado, el operador nabla también me determina la dirección donde ocurre la mayor tasa de cambio, ¿sí?, de esa función, de esa representación, de esa gráfica, de esa superficie. Entonces, resulta que como ya hemos hablado, ¿verdad? Nabla, el operador nabla, es una cantidad que yo la puedo de alguna forma tratar como si fuera un vector, pero al mismo tiempo está representado por operaciones diferenciables, ¿verdad? Entonces, bueno, les dije que muy a menudo pues los X, Y y Z, los vectores unitarios, se escriben al lado izquierdo, pero en este caso yo creo que no hay ambigüedad, porque ese X, Y y Z unitarios, ¿verdad? Solo están acompañando a la operación de diferenciación. Entonces, este es el operador nabla, que le estábamos hablando hace un momento, y va a ser muy común encontrarlo de ahora en adelante. Entonces, bueno, hemos estado hablando de campos escalares, pero hablemos ahora de un campo vectorial. Vamos a definir lo que es un campo vectorial, ¿sí? Cuando yo tenga un vector, ¿sí?, definido, lo vamos a definir así. Cuando yo tengo un vector definido para cada punto del espacio, ¿sí?, a eso le vamos a llamar nosotros campo vectorial, ¿sí? El campo escalar, pues para cada punto del espacio yo tengo un escalar, mientras que ahora yo voy a tener un vector cuando ese vector yo lo esté, me va a dar un vector cuando se esté evaluando en todos los puntos del espacio, es decir, en todos los puntos X, Y, Z. En este caso que estamos en coordenadas rectangulares, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo yo hacer con eso? ¿Qué operaciones puedo yo definir ahora, verdad? Bueno, resulta ser que nosotros hemos estado hablando del producto punto de dos vectores. Como nabla, yo lo puedo tratar como un vector, y ahora yo tengo un vector, una función que es un vector. Yo puedo ver qué pasa si realizo el producto punto de esas dos cantidades. Entonces, vamos a definir algo. Le vamos a llamar la divergencia. Lo vamos a definir así, la divergencia del campo A, del campo vectorial A, y lo vamos a representar así. En algunos libros aparece así, ¿verdad? En algunos libros aparece así, lo van a mirar ustedes así, o lo van a ver, que es lo que más a menudo vamos a utilizar nosotros, así. Cuando yo lo represente así, ¿verdad? De hecho, así lo vamos a trabajar nosotros. A eso nos vamos a referir a la divergencia de A. ¿Qué es eso? Pues la divergencia de A, resulta ser que eso va a ser, pues, si ustedes recordarán el producto punto de eso, lógicamente estoy hablando que está en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Es decir, AX, AY más AZ, ¿sí? Entonces, si yo realizo el producto punto de nabla, el operador nabla con A, lo que me va a quedar sería la parcial con respecto a X de la componente de X
la parcial con respecto a y de la componente de y del vector a y más la parcial de la componente z con respecto a z. ¿Estamos de acuerdo? Es lógico que el operador nabla aplicado, operado, producto punto A, es diferente a tener A producto punto el operador nabla, ¿verdad? Aquí no tengo yo una relación de conmutación. ¿Por qué? Porque yo lo que realmente tengo es un operador aplicado a A, mientras que yo tengo A producto punto del operador. Son dos cosas diferentes. Hay que saber identificar que aquí, aunque nabla yo lo puedo tratar como un vector, resulta ser que en realidad es un operador. Entonces, yo no puedo conmutar las operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la divergencia está definida de esa manera. Lo vamos a encerrar. La divergencia está definida de esa manera. Entonces, vamos a definir otra operación. Entonces, también ustedes, pero si yo definí el producto punto, entonces yo puedo hablar entonces qué pasa si realizo el producto vectorial, el producto cruz. De hecho, le vamos a llamar así. Le vamos a llamar el rotacional de A, ¿sí? En algunos libros aparece como el rotacional de A, o como nosotros lo vamos a utilizar, va a ser de esta manera, ¿sí? Cuando nos refiramos al rotacional de A en coordenadas rectangulares, ¿sí? Entonces, en coordenadas rectangulares, recordarán ustedes, pues nosotros ya habíamos dicho que había una forma bien sencilla de realizar las operaciones de este tipo, el producto cruz de este tipo, el producto vectorial de dos vectores. Entonces, si ustedes recordarán, era la componente de y de a de z, ¿verdad? Menos la componente de z de a de y. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes recordarán aquello que habíamos visto, aquella pequeña estrategia mnemotécnica para poder realizar el producto cruz, ¿sí? Yo estaba en la componente, en la dirección de x, sería la componente en y del primer vector por la componente, en este caso, sería aplicado la operación a la componente z del segundo vector. Entonces, haciendo lo mismo, sería la componente de z, ¿verdad? La derivada de z, ¿sí? De a de x menos la parcial con respecto a x de a de z, más la parcial con respecto a x de a de y, menos la parcial de y de a de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso que acabo de escribir ahorita, no es más que el rotacional de A, ¿sí? El rotacional de A. Entonces, de hecho, lo voy a encerrar. Esto es en coordenadas rectangulares, no se les olvide, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo ahorita es en coordenadas rectangulares. ¿Cuándo nosotros utilizamos coordenadas rectangulares? Pues cuando nosotros estamos de alguna forma tratando con geometrías que tengan que ver con líneas rectas, con representaciones de esa manera, rectángulos, ¿verdad? Con líneas que son líneas rectas. Si ya tengo líneas curvas, ya las coordenadas rectangulares ya no es la mejor forma de tratar los problemas. Entonces, resulta ser que yo puedo realizar también encontrar el gradiente para, encontrar el determinante. ¿Puedo también yo encontrar el determinante por medio del determinante? ¿Me da aquella relación? Sí, ¿verdad? Esto ocurre nada más cuando yo tenga que encontrar el rotacional en coordenadas rectangulares. Ya cuando nosotros estemos en otro tipo de coordenadas, ya no va a ser válido encontrar, ¿verdad?, quién va a ser el rotacional mediante un determinante de esa manera. ¿Por qué? Porque, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero eso tiene que ver con algo que se llama el jacobiano, que eso pues, creo que ustedes llevan cálculo 3. No sé si es requisito llevarlo, o creo que no, ¿verdad? Creo que no es requisito para la carrera de ingeniería eléctrica. Entonces, pero no es tan importante, por lo menos para el curso de nosotros. Entonces, bueno, ¿qué otras operaciones puedo yo definir con ese operador nabla? Resulta que yo puedo también hacer otro tipo de cosas. Vamos a definir otro operador, le vamos a llamar el laplaciano.
¿sí? Vamos a definir otro operador. El laplaciano va a ser cuando yo realice el producto punto del operador nabla consigo mismo, ¿sí? Lógicamente, ese es un operador de diferenciación. Cuando yo realice eso, lo que me va a quedar va a ser la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y más la segunda derivada con respecto a z. Y ese operador, el laplaciano, se aplica a campos escalares, ¿sí? Se aplica, lo puedo aplicar de hecho a campos escalares y campos vectoriales. Vamos a campos escalares y campos vectoriales. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lo aplico a un campo escalar? ¿Sí? Si yo lo aplico a un campo escalar. Entonces, el laplaciano de U, por ejemplo, ¿verdad? Donde U depende de X, Y, Z. Entonces, eso simplemente sería la parcial de U en la, más la parcial de U con respecto a Y más la parcial de U con respecto a Z. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo lo aplico a un campo escalar, me quedaría de esa forma. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y lo aplico a un campo vectorial? Entonces, recordarán, un campo vectorial es un vector donde ese vector tiene componente en X, ¿verdad? Es decir, tiene una función, un campo escalar que va en la dirección de X. Hay una función, un campo escalar que va en la dirección de Y, ¿sí? Y hay un campo escalar que va en la dirección de Z. Entonces, si yo aplico a eso, a un campo vectorial, el laplaciano de un campo vectorial, me va a quedar entonces la parcial con respecto a X de A de X, perdón, corrijo, va a quedar el laplaciano de A de X, X unitario, más el laplaciano de A de Y, Y unitario, más el laplaciano de A de Z, Z unitario. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero resulta ser que el laplaciano de un campo escalar es exactamente lo que habíamos visto anteriormente, a esto, ¿verdad? El laplaciano de un campo escalar, es decir, lo que voy a obtener van a ser 9 componentes. Eso me quedaría A de X más A de X más la segunda derivada con respecto a Z de A de X. Y lo mismo para cada una de las demás elementos. ¿Estamos de acuerdo? Tendría 9 elementos en el caso de laplaciano para un campo vectorial. Entonces, donde vamos a ocupar laplacianos, resulta ser que laplaciano pues, se utiliza más que todo en el capítulo 11. Cuando nosotros queramos ver otros métodos para resolver problemas de electrostática, pero eso no se evalúa. Tal vez nos va a aparecer en ciertas ocasiones, pero no se preocupen, ¿verdad? Ahorita solo estamos definiendo ciertas operaciones con ese operador nabla. Y lo estamos haciendo en coordenadas rectangulares, no se les olvide, ¿verdad? Lo estamos haciendo en coordenadas rectangulares. De hecho, voy a esto encerrarlo, ¿verdad? Voy a encerrarlo. Lo que se me ha olvidado es escribirles las fórmulas. Solo les dejé tarea, pero las fórmulas que van ustedes a utilizar, creo que no las he hecho. Por lo menos las integrales, que más van a aparecer. Entonces, bueno, vamos a definir algo más. Integrales de línea, que ustedes, de hecho, ya han hablado sobre integrales de línea. Ya definieron lo que eran integrales de línea. Integrales de línea, ¿sí? De hecho, si ustedes recordarán, ustedes definieron desde que comenzaron su curso de cálculo, en realidad ustedes han estado trabajando con integrales de línea. Lo único que han estado hablando sobre cómo integrar a lo largo de la línea de las X, ¿sí? Pero cuando ustedes llegaron, por ejemplo, a cálculo 2, vieron integrales de línea a lo largo de cualquier curva. De hecho, ustedes comenzaron a aplicar eso cuando definieron el concepto de trabajo en física 100 y siguieron aplicando integrales de línea cuando ustedes estuvieron en diagramas de fase, es decir, en termodinámica, ¿verdad? Realizando, encontrando el trabajo bajo curvas isotermas, isobaras o
isobaras, o cuáles son las otras, o curvas adiabáticas. De hecho, ustedes estuvieron resolviendo integrales de línea, ¿verdad? Ya no necesariamente en una sola dirección definida. Pero bueno, vamos a definirlo. ¿Sí? Vamos a hablar a qué nos vamos a referir con una integral de línea. Entonces, nosotros muy a menudo vamos a encontrarnos que esos campos escalares y esos campos vectoriales, yo necesito proyectarlos a lo largo de una curva C. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una curva, la curva C, le vamos a llamar curva C. ¿Sí? Nos va a interesar ver cómo se proyectan esos campos, estos campos escalares y vectoriales a lo largo de esa curva. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta ser que si yo quiero proyectar un campo a lo largo de esa curva y yo quiero ver, yo quiero calcular, ¿verdad? ¿Cuál es la contribución de ese campo a lo largo de toda esa trayectoria, ¿verdad? A lo largo de toda esa trayectoria. De hecho, el libro de texto, en lugar de poner DDR, el autor le gusta utilizar DDS, ¿verdad? DDS. Entonces, me disculpo, a mí me gusta más escribirlo de esta forma. Desde el inicio, pues he estado colocando la convención de DDR, ¿verdad? Pero si ustedes miran que les aparece DDS, ya saben que el autor se está refiriendo a pequeños diferenciales de trayectoria. Entonces, en otras palabras, lo que estoy queriendo decir es que si yo tengo un campo vectorial, yo tengo un campo vectorial y yo quiero ver cómo se proyecta ese campo vectorial no necesariamente va a ser constante, ¿verdad? Es un vector que va a ir cambiando. Por ejemplo, en el primer punto, yo tengo que me forma un ángulo diferente al ángulo que me está formando, por ejemplo, en otro punto más adelante. Entonces, ese vector va a ir cambiando. Si yo quiero proyectar eso, pues ya recordarán ustedes, la proyección de ese campo a lo largo de cualquier diferencial de R fácilmente lo puedo encontrar cuando realice el producto punto de esta manera, ¿cierto? DDR, ¿sí? Cuando realice el producto punto de eso. Y si yo quiero ver la contribución a lo largo de toda la trayectoria, pues simplemente tengo que hacer la integral a lo largo de esa curva, de esa trayectoria. En otras palabras, yo puedo pues incluso hacer uso de un sistema de coordenadas en particular el que ustedes estén trabajando. Lo voy a escribir en forma general. Podemos hacer uso de sistemas de coordenadas rectangulares, es decir, tengo un punto inicial, le corresponde a X, Y, Z inicial, punto final, X, Y, Z final. Y yo ya sé que el producto punto lo puedo escribir mediante sus magnitudes, ¿cierto? Coseno de teta. ¿Sí? Entonces, resulta que eso va a ser la integral de línea. Esto es lo que nosotros le vamos a llamar la integral de línea. Y aparece una convención. Cuando nosotros tengamos que la curva es una curva cerrada, es decir, el punto inicial, hacemos todo un trayecto y el punto final corresponde al mismo punto inicial, ¿sí? Nosotros vamos a decir que esa es una integral, una trayectoria cerrada y lo vamos a simbolizar de esta manera, ¿sí? Cuando aparezca una forma así, ¿verdad? Una representación así, entonces yo ya sé que eso me estoy refiriendo a una integral donde yo tengo una trayectoria cerrada, ¿sí? Es decir, el punto inicial le corresponde al mismo punto final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en física 100 ustedes vieron que el integral, cuando tenían, por ejemplo, fuerzas, solo para poner un ejemplo, tenían fuerzas y calculaban la fuerza, la proyectaban a lo largo de una trayectoria, ¿verdad? Si la fuerza no era conservativa, esa integral iba a ser diferente de cero. Si la fuerza era conservativa, eso daba cero. En su curso de termodinámica, ustedes también trabajaron trayectorias cerradas, ¿verdad? Cuando tenían una trayectoria cerrada, ustedes vieron que en términos generales, ¿verdad? El trabajo realizado por un proceso termodinámico no siempre iba a dar cero. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ahí aparecían fuerzas no conservativas. Entonces, pero bueno, nosotros vamos a aplicarlo ya a la parte de electricidad, ya vamos a ir viendo más adelante. Ahorita solo estamos aprendiendo las herramientas, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? Porque veo que el tiempo se me acabó. Me voy a quedar entonces hasta aquí y mañana vamos a seguir definiendo otras cosas. Y creo que ya podemos ir trabajando algunos que otros ejercicios también con este tipo de cosas que hemos estado hablando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Se ha entendido todo lo que hemos estado hablando? Muchachos.
Claro, Lick. Sí, licenciado. Bueno, excelente. Entonces, nos vamos a quedar entonces hasta aquí, jóvenes. Nos vemos entonces el día de mañana. Saludos. Vemos, Lick. Paso buen día. Igualmente.